Hola a todos, yo soy Olga y hoy vamos a continuar con la serie de cómo mejorar nuestro lettering. Bienvenidos a Scrap and Lettering. Una de las cosas que más nos preocupa a la hora de empezar a aprender a hacer lettering es precisamente cómo abordarlo. Muchos de los mensajes que recibo, tanto en los comentarios de los vídeos como por privado, son precisamente en esta línea. Muchos de vosotros me decís que cómo podéis empezar a practicar, si es bueno practicar de una manera, si es mejor practicar de otra. Y ahora, en este vídeo, lo que quiero hacer es ir recorriendo, ir repasando las distintas maneras que tenemos de practicar el lettering justo cuando estamos empezando y valorar un poquito qué nos ofrece cada una de ellas. Para cada opción valoraremos qué nos aporta de bueno, los pros, pero también si hay algún contra, pues os lo comentaré y lo hablaremos un poquito. Sobre todo, si os gustan este tipo de vídeos y queréis que vaya haciendo más, darle like al vídeo, porque es la única manera que tengo de saber si realmente os interesan y os gustan. Así que like si os está gustando y queréis más para mejorar el lettering. No me alargo más y ahora empezaremos a repasar las distintas maneras que se me han ocurrido a mí de cómo podemos empezar a practicar el lettering y al final os voy a contar cómo lo hice yo, qué es lo que me fue bien y qué otras cosas no me fueron tan bien. Primero hablaremos de las distintas opciones que tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, y quizá la más obvia y la más sencilla, y que está al alcance de todo el mundo, es descargarnos unas plantillas. De estas plantillas hay un montón en el mercado. Tenemos las plantillas que son gratuitas o incluso podemos encontrar otro tipo de plantillas pagando. Yo ahora os voy a hablar de las mías, pero tenéis distintas opciones en internet que os podéis descargar también de manera gratuita. Estas, los que me seguís en el canal de hace algún tiempo ya las conoceréis. Esto no es sino una pequeña parte. Son distintas plantillas de lettering y cada bloque que os podéis descargar contiene un tipo de letra o de trazo con un tipo de rotulador distinto. Por ejemplo, el primero que os podéis descargar es el de trazos básicos. Pues bien, tenéis los trazos básicos hechos con un rotulador de punta pincel, que es como este de aquí, con una punta bastante gordita, y luego tenéis otro bloque con el mismo tipo de trazos básicos, pero esta vez hechos con lo que llamamos brush pen. Este lo he llamado brush marker, que es lo que tenéis aquí, y este es el brush pen. Este es más tipo rotulador, por eso lo llamamos marker, y este es más tipo bolígrafo. Tiene la punta mucho más chiquitita y por eso le llamamos brush pen. Y nos permite hacer, evidentemente, un trazo más pequeñito. Luego encontraréis las letras minúsculas con brush marker y otro descargable con letras minúsculas con brush pen. Aquí tenemos este ejemplo que os he sacado, las letras mayúsculas con el brush marker y también tenéis las mismas con el brush pen, muchísimo más pequeñitas. Y al final incluí también otras plantillas para descargar con números y símbolos varios, yo que sé, una arroba, un hashtag, interrogantes, cositas así que no encajaban directamente en ninguna de las otras categorías. Y como veis, las plantillas constan de dos partes. En una primera parte tenemos esta estructura. Aquí veis que ya las empecé a reseguir porque son las que utilicé cuando hice la presentación de estas plantillas. Esta es la que os doy yo y luego todo el resto está como si en un gris más clarito. Y solo lo que tenéis que hacer es utilizar vuestro brush marker para ir repasando los trazos que yo os doy. Y luego, esto es para un primer nivel, así como un nivel muchísimo más básico, muchísimo más sencillo, en el que solo tenéis que repasar una sombra que yo ya os doy previamente hecha. Y luego, la segunda parte, lo que tenéis que hacer es vosotros trazar estas letras. Aquí la dificultad ya aumenta un poquito más. Esto es lo que muchas veces utilizamos para empezar a practicar el lettering. Pros. A ver, lo que hacemos es, vamos a poner así, pros. Lo que os decía, repasamos unas letras que ya están previamente hechas,
que las ha hecho una persona que más o menos domina el lettering y por tanto estos trazos serán correctos. Serán correctos desde el punto de vista que el trazo fino sube, el trazo gordito baja, las letras serán más o menos armónicas, más o menos bonitas. Evidentemente esto dependerá de las plantillas y de quién las haya hecho. Quizá a unas personas les guste más mi estilo y a otras personas les guste más el lettering de otra persona. Eso ya va un poco a gusto personal, pero en principio lo que es el cuerpo de la letra está bien hecho. Y por tanto vamos a poder practicar encima de una base que está bien. No nos vamos a equivocar porque ya nos dan este primer paso hecho y hecho correctamente. La segunda ventaja que creo que tiene trabajar con plantillas de este tipo es que nuestro cerebro no tiene un trabajo extra de ir anticipando cómo va a ser el trazo que voy a hacer a continuación. Aquí ya lo tenemos hecho. Yo a primera vista ya veo que este trazo fino sube y luego cuando llega a este punto sencillamente lo que tendré que hacer es hacer una transición y bajar en gordito. Y cuando quiera hacer esta forma que cruza la A, también la voy a tener que hacer en finito. O por ejemplo, con la E, tengo que hacer un trazo gordito que baje y luego los finos que cruzan. No tengo que pensar, este trabajo ya me lo dan. Y por tanto, nuestro cerebro se puede centrar en hacer bien el trazo. Es decir, centrarse en que el trazo fino tiene que ser homogéneo, tiene que tener el mismo grosor en la parte superior que en la parte inferior, que cuando llegue al punto de hacer la transición debo hacerla y hacerla correctamente. No sé si me explico. Nuestro cerebro no tiene que pensar en muchas cosas a la vez, sino que una parte ya nos la dan hecha y se puede centrar en mejorar el tipo de trazo. Y por tanto, este punto me parece que es un punto a favor muy importante de utilizar las plantillas para empezar a practicar. Otra ventaja clarísima que creo que tiene trabajar con estas plantillas en lugar de hacerlo por libre es que no nos viciamos. Me explico, no vamos a integrar en nuestro lettering maneras de hacer incorrectas. Por ejemplo, imagínate que yo estoy empezando a practicar, me equivoco y por lo que sea hago ese trazo del medio gordo. O por ejemplo, con la N o la M, que quizás es con las que nos podría pasar más. En lugar de hacer este trazo fino que suba, yo lo que hago es hacerlo gordito que baje y luego no sé qué hacer, si continúo con gordito, continúo con fino. Todos estos posibles errores que podríamos cometer al principio por no saber exactamente cómo es la estructura de la letra y qué me va a venir mejor, si empezar con un trazo fino o continuar con un gordito. Todo esto ya lo tenemos solucionado porque en las plantillas ya está hecho correctamente. Cualquier persona que vea esta plantilla sabe que tiene que empezar este trazo de la N por aquí abajo, subir en finito, bajar en gordito y volver a subir en finito. En este sentido, trabajar con plantillas nos va a permitir no incorporar errores que luego serían muchísimo más complicados de corregir. Siempre es mejor aprender las cosas a la primera y aprenderlas bien que no tenerlas que corregir a posteriori porque siempre se dificulta muchísimo más. Pensad, por ejemplo, cuando aprendíamos a mecanografía o cuando aprendemos a conducir. Cuando cogemos un vicio, cuando incorporamos algo que hacemos mal, luego nos cuesta muchísimo, muchísimo volverlo a corregir. En cambio, si lo aprendemos a hacer bien de buenas a primeras, todo es mucho más fácil. Y vistos los puntos a favor que creo que tiene trabajar con las plantillas, vamos a reflexionar ahora un poco de los contras. El primer contra que creo que tiene practicar con plantillas es que practicamos con la letra de otra persona. Esto no tiene por qué ser malo. Si la letra de la persona con la que estamos practicando es bonita y nos gusta, fantástico. Pero creo que le resta como un poco de espontaneidad y no nos permite explorar y desarrollar lo que sería nuestra propia caligrafía. Y os digo esto porque a mí me ha pasado. Yo veo en los letterings que hacía al principio como recuerdos de letras de las plantillas con las que empecé a practicar. Y esto en sí mismo no es malo, pero si se puede explorar la manera de hacer de uno mismo, siempre es muchísimo mejor y muchísimo más personal. Otra pega que tiene utilizar este tipo de plantillas es que se gasta muchísimo papel.
Si os fijáis en este DIN A4 que tengo aquí encima de la mesa, he podido practicar 5 letras de cada tipo. Es un desperdicio de papel bastante importante y sobre todo porque vamos a necesitar más de una de estas plantillas para empezar a cogerle el truco al lettering. Por tanto, una pega que tiene es que utilizamos muchísimo papel. Si yo utilizo una hoja de DIN A4 en blanco, puedo aprovechar muchísimo más el papel que tengo enfrente. Bueno, esta es otra cosa a tener en cuenta a la hora de decidiros si utilizar o no utilizar plantillas. Otra cosa ligado con esto es que también gastamos muchísima tinta de impresora para poder imprimir estas plantillas. Y también tenemos que tener en cuenta que una vez haya rellenado toda esta plantilla, ya está, su vida útil habrá acabado y ya no la podremos volver a utilizar, tendremos que tirarlas. Si os gusta el sistema de plantillas y estos puntos de gasto que os acabo de comentar son la única cosa que os frena, tengo una solución para vosotros y es tan sencillo como imprimir las plantillas una vez y luego ponerlas encima de una mesa de luz o ponerlas encima de una ventana, algún sistema que nos permita calcar. Y luego con nuestra plantilla debajo podemos poner el papel encima de la manera que a nosotros nos interese y podremos, 1, aprovecharlo más y 2, no habremos gastado tanta tinta de impresora para imprimir todas las plantillas. Si podéis haceros con una mesa de luz, la verdad es que es una herramienta que no es especialmente cara y os puede venir muy pero que muy bien. Ya no solo para practicar el lettering, sino también más adelante cuando hagáis láminas y composiciones, podéis hacer vuestro esbozo a lápiz y luego traspasarlo al papel definitivo con este sistema. ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente el papel definitivo que vamos a utilizar para hacer una lámina no va a ser una hoja de 80, de 100 gramos, va a ser una cartulina un poco más cortita. Y en este sentido, una mesa de luz sí que nos va a permitir calcar con este tipo de papel de una manera muchísimo más fácil. Así que, si queréis hacer lettering, una mesa de luz es una inversión. Dejamos las plantillas a un lado y vamos a hablar ahora de la segunda manera que tenemos de practicar lettering, y es imitando letterings que nos guste. Internet nos ofrece un montón de material a nuestro alcance de manera gratuita en este sentido. Tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook o incluso el mismo YouTube. Tenemos un montón de herramientas que nos permiten ver letterings de otras personas que nos pueden gustar. Entonces, una manera de empezar a practicar es intentar imitar las letras que dibujan personas que a nosotros nos guste cómo hacen lettering y analizar un poquito cómo van dibujando cada una de las letras e intentar reproducirlo nosotros mismos sobre el papel. Pros de este sistema. Es muchísimo más entretenido que hacer las plantillas. Estas plantillas pueden llegar a ser un poquito aburridas, no lo niego, y os las ofrezco para que las personas que lo necesiten las puedan utilizar, pero reconozco que como sistema puede llegar a hacerse un poquito aburrido. Por tanto, visualizar letterings que nos gustan en Instagram, por ejemplo, e intentar imitarlos sobre el papel puede ser una manera de hacerlo un poco más entretenido. Y ligado con lo que os comentaba de pegas que tiene utilizar una plantilla, es que podemos aprovechar muchísimo más nuestro papel. Pero este sistema no está exento de contras. En primer lugar, desde mi punto de vista, uno de los contras más importantes es que aquí tenemos que trabajar un poquito más que con el tema de las plantillas. Lo que os comentaba de las plantillas es que prácticamente nos dan el trabajo hecho. Nosotros no tenemos que estrujarnos el cerebro para ver cómo va una letra porque ya la tenemos hecha, sencillamente tenemos que repasarla. En este caso de intentar imitar, pues sí que vamos a tener que trabajar un poquito más. Vamos a tener que analizar cómo es la letra que yo quiero reproducir, ver cómo va, por dónde va, de dónde se abre, de dónde se cierra, dónde puedo alzar la mano para poder colocar bien el rotulador. Todas estas cosas requieren un poquito más de atención y de concentración. Y claro, puede ser que una mayor dificultad en este sentido pueda llegar a frustrar a las personas que están empezando.
Las plantillas son como un paso básico inicial, muchísimo más sencillo y muchísimo más asequible a todas las manos, y en cambio este análisis previo que os comentaba que tenemos que hacer cuando intentamos imitar o cuando intentamos buscar nuestro estilo a partir de cosas que vemos en las redes sociales, en internet y demás, pues cuesta un poquito más y puede ser que a una persona que está empezando también le frustre un poquito más. Y la tercera opción que se me ocurre es pasar completamente de todo lo que os he explicado hasta ahora e ir por libre. Hay gente que lo ha hecho y que le ha funcionado perfectamente. La teoría la sabemos de sobras. El trazo que baja tiene que ser gordito y el trazo que sube tiene que ser fino. A partir de aquí podemos aplicar esta teoría a todas las letras. Y de lo que se trata, si queremos ir por libre, es empezar a hacer pruebas, empezar a jugar con el estilo de las letras, a redondear, a alargar, a buscar distintas formas que nos gusten hasta que demos con un lettering que nos satisfaga. Pros. Aquí tenemos libertad absoluta para conseguir nuestra propia letra. En los dos casos anteriores que os he comentado, estamos practicando sobre letras que han dibujado otras personas. Y por tanto, en cierta manera, estamos como condicionados o encorsetados. En este sistema que os planteo ahora, somos muchísimo más libres a la hora de encontrar nuestro propio estilo. Al igual que en la anterior que os he comentado, podemos aprovechar muchísimo más el papel, ya que podemos llenar una hoja de DIN A4 completamente con lettering. Contras, pues que es muchísimo más difícil porque aquí sí que volamos libres. En segundo lugar, otro contra que también le veo es que podemos coger vicios que después nos cueste más de arreglar. Y el tercero es que estamos solos ante el peligro. A veces nos puede bloquear, a veces nos podemos trabar, no saber cómo solucionar algún problema que se nos presente, y quizá este aspecto es el de más difícil solución. Vistas estas tres maneras de abordar la práctica del lettering, ahora me gustaría explicaros cómo lo hice yo, cómo empecé a hacer lettering y cómo he ido evolucionando poquito a poquito. En primer lugar, la primera cosa que hice fue apuntarme a un curso de 3 Feelings que se llamaba Escritura para Almas Creativas, me parece. Ese curso no iba tanto enfocado al lettering propiamente dicho, sino que lo que nos hacían era enseñarnos un tipo de letra muy concreto que era la copperplate. En este curso lo que hacíamos era que teníamos unas clases teóricas grabadas en vídeo que podíamos visualizar y después también nos ofrecían algunas plantillas para ir practicando. Como la letra copperplate era una letra que para mí era más caligrafía que lettering, me sabía poco. Entonces empecé a investigar y me descargué unas cuantas plantillas que pude encontrar de manera gratuita en internet. Practicar con plantillas lo hice en una fase inicial, pero reconozco, y es lo que os he comentado al principio del vídeo, que me parece un sistema que puede llegar a ser un poquito aburrido, que ayuda al comienzo, pero a la que ves que te sale un poquito, quieres ya algo más. Y luego me pasé al sistema 2, es decir, veía letterings que me gustaban e intentaba trazarlo, intentaba imitar, intentaba ver cómo podía hacer yo una letra de una manera similar y que me gustara, que me quedara bonita. Pero lo que acabé viendo era que mi letra no era realmente mi letra. Tenía el recuerdo de las letras que hacían las personas con las que yo había practicado, o mejor dicho, que había utilizado sus letterings para practicar. Así que intenté desprenderme de esto y empezar a practicar de una manera libre. Ya no analizaba cómo era la letra de la otra persona e intentaba imitarla, sino que lo que hacía era dibujar yo una letra, ver por qué me gustaba, por qué no me gustaba e intentar modificar aquellas cosas que no me gustaban. Y creo que esta es como una evolución natural, empezar por lo que nos viene dado, que es lo más sencillo, y luego, en la medida que te vas sintiendo como un poco más seguro, ir dando pasos hacia una manera de practicar muchísimo más libre. Espero no haberme dejado nada, creo que no. Y básicamente esto es lo que os quería comentar en este vídeo de hoy. Sobre todo si os gusta esta serie de vídeos para mejorar el lettering y queréis que haga más, dadle like a este vídeo.
Recordad que podéis suscribiros para no perderos ninguno y si además le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que subo uno nuevo. ¡Nos vemos!